No te escuchamos ahí, Ahí estamos, ¿no? Germán. Bueno, entonces me pidieron que hablara hoy de cáncer de pulmón de células pequeñas. Pues la ventaja que tiene es que es un tumor en el que no hemos avanzado mucho, pero hay algunas cosas importantes, ¿verdad? Y lo primero tal vez es de que el cáncer de pulmón, aunque hay varios subtipos, ¿verdad? Vemos que aunque de todos los pacientes que van a tener cáncer de pulmón, se calcula que un 20% aproximadamente o un 25% van a corresponder a este tipo de histología que es de células no pequeñas. Y pues al igual que el cáncer de pulmón, ¿verdad? La mayoría las vamos a encontrar al momento del diagnóstico en una etapa avanzada. A diferencia, por ejemplo, de algunas otras patologías que en algún momento se han diagnosticado más o con los medios de tamizaje o que se diagnostican menos con con el cese del tabaquismo, vemos que generalmente la incidencia de este tumor pues, se mantiene estable y de la misma forma, ¿verdad? Independientemente del sexo, generalmente se sigue manteniendo presente, ¿verdad? Otra de las cosas, ¿verdad? Otra de las características del cáncer de pulmón de células no pequeñas es que, aunque se puede clasificar según el TNM, generalmente a este tipo de tumores lo vamos a clasificar dependiendo de otra clasificación, colocando a este tumor como enfermedad localizada o enfermedad extendida, que igual va a ser siempre la enfermedad que va a estar, la característica que va a estar más prevalente. Eh, Algunas cosas importantes es de que todos estos pacientes, independientemente de la etapa, aunque inicialmente podemos esperar hasta un 68% de respuesta a la quimioterapia o algún tipo de respuesta, la característica importante es que en enfermedad avanzada casi todos van a recaer, ¿verdad? Y esto va a ser antes de los 5 años. Y aunque se detecte en una etapa temprana y la enfermedad sea localizada, esta enfermedad va a recaer también y casi todos los pacientes van a fallecer de, del cáncer, ¿verdad? Es por eso que esta enfermedad se llama eh, el cáncer de células pequeñas, también se conoce como enfermedad recalcitrante porque es sumamente insistente y va a regresar. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta desde que sea el plan ocasional, para que generalmente, aunque tengan buena respuesta, pues estos pacientes van a recaer. Entonces, en su biología, generalmente este tumor es distinto a los tumores de células no pequeñas, dado que va a ser más agresivo y va a recaer más. Normalmente, como son células pequeñas, ¿verdad? Está asociado también a precursores neuroendocrinos que se malignizan o a que adquieren un porcentaje de proliferación más alto. Son tumores que normalmente el crecimiento va a ser acelerado, por lo tanto la enfermedad va a ser agresiva y es un tumor de mal pronóstico. Y a pesar de que se ha estudiado ampliamente, eh, no han habido como muchos avances, tanto en la terapia target como en innovar la terapia de estos pacientes. Y este tumor está casi que exclusivamente ligado al tabaquismo. Entonces, em, se va a clasificar con esta escala de los veteranos de Vietnam que existe desde los años 70 y es una clasificación sumamente sencilla en el cual los pacientes que pueden tener uno o un nódulo, ¿verdad? La presencia de un nódulo que incluso este puede ser ipsilateral, pero si este puede ser resecable,
Entonces, generalmente se va a clasificar como enfermedad localizada, mientras que si no se puede clasificar, es inoperable, el tumor de entrada es inoperable, entonces generalmente se va a clasificar como enfermedad avanzada. Entonces, vemos que aunque la enfermedad se logre detectar en una etapa temprana, la sobrevida de estos pacientes pues igual supera el año, aunque estos pacientes reciban tratamiento, por lo mismo de que se espera que hasta más del 50% de estos pacientes van a recaer y van a recaer tempranamente. Y en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, pues el bajo tratamiento, la etapa, la sobrevida incluso es menor a un año. Y generalmente, pues hay varios sitios de metástasis, ¿verdad? Pero los más frecuentes van a ser las células adrenales, a hueso, hígado o incluso al sistema nervioso central. Entonces, eh, otra de las características importantes es de que, a diferencia de los otros tumores, que una enfermedad que tiene un estadio localizado rápidamente puede progresar. El cáncer, aquí se me fue el no pequeñas, pero generalmente el cáncer de células pequeñas metastatiza rápido e incluso pueden ser tumores de 1 o 2 centímetros que pueden debutar con metástasis a distancia. Es quimiosensible, eso quiere decir, como les explicaba, una tasa de respuesta objetiva, que quiere decir que pueden alcanzar respuesta completa o respuesta parcial a la quimioterapia. Cuando hablamos de 50%, estamos hablando de algo bastante alto e incluso en cáncer de pulmón de células no pequeñas, este porcentaje puede llegar incluso hasta un 68% de respuesta, pero generalmente los tumores van a recaer. Entonces, hay algunas preguntas, pero la primera es de qué, pues, ¿cuál debería de ser la terapia en este caso? ¿Verdad? Sí, debería de haber terapia secuencial o esta debería ser concurrente al mismo tiempo. ¿Qué rol tiene la radioterapia? Y finalmente, pues, la radioterapia profiláctica. Entonces, hasta la fecha, el etopósido cisplatino sigue siendo el estándar de tratamiento de esta patología. En algún momento antes de los años 90 se podía usar, se utilizaban algunas terapias como monodroga, pero posteriormente, al comparar los esquemas basados en platino contra esquemas de más de una droga, ya después del 2002 se demostró que un doblete basado en platinos pues debería de ser el estándar de tratamiento. Generalmente, eh, la terapia secuencial o la terapia concurrente, como vamos a ver más adelante, se puede utilizar en algunos casos, ¿verdad? Con la radioterapia. Y en el caso, por ejemplo, de la radioterapia, pues el objetivo es que la enfermedad no regrese en enfermedad localizada. Y cierto beneficio en profilaxis al sistema nervioso central. Entonces, este primer ensayo en el cual se comparaba un triplete, ¿verdad? Versus el uso de cisplatino, en el cual, por ejemplo, todos eran pacientes con cáncer de células no pequeñas que habían ido en algún momento que tenían enfermedad localizada y en este se podían aleatorizar a recibir etopósido cisplatino durante 5 ciclos y eso se comparó contra este esquema que era el CEB, 3 ciclos y se vigilaban hasta la progresión. Entonces, ¿qué demostró este estudio? ¿Verdad que pues independientemente de que si utilizábamos en enfermedad localizada un doblete o un triplete, generalmente la sobrevida global, la probabilidad de sobrevivir era mayor cuando se usaba un doblete basado en platinos en comparación al triplete y a favor del esquema basado en platino con etopósido, una sobrevida global de 10 meses. En algunos casos, por ejemplo, en los cuales los pacientes se siguió evaluando cómo la evolución, ¿verdad?, de estos subgrupos y igual, pues aunque ya no estadísticamente significativo a los 5 años del pequeño porcentaje de pacientes que seguían vivos, que es sumamente bajo porque la mayoría habían concurrido,
ya no era estadísticamente significativo. Pero lo importante, o tal vez lo que hay que resaltar, es que específicamente en los pacientes, en este subgrupo, ¿verdad? Los pacientes que recibieron el esquema como adyuvancia y que la enfermedad estaba localizada, la sobrevida global fue superior cuando se utilizaba el esquema de topóxido cisplatino de 14.5 meses. Y en cuanto, por ejemplo, a la, a la calidad de vida de estos pacientes cuando se evaluaba un doblete versus un triplete, ¿verdad? O la cantidad de sintomatología que los pacientes percibían, algunas como por ejemplo, como vemos la náusea, aunque este es un doblete que generalmente va a tener 3 días, pues podíamos valorar que los pacientes podían tener mayores eventos de náusea o mayores síntomas gastrointestinales, aunque pues eran manejables. De manera que se han intentado, por ejemplo, se han realizado varios estudios en los cuales se han comparado específicamente en el contexto, tanto utilizar en enfermedad local, en enfermedad avanzada o enfermedad localizada, pero lo importante es que siempre los dobletes basados en platino han demostrado mejoría. La otra cosa es que con el cisplatino, pues la otra duda que surge entonces, ya sabemos que se va a hacer el esquema adyuvante por 4, 5, 6 ciclos en pacientes con enfermedades de células no pequeñas, pues la otra era ver si cisplatino o carboplatino podía hacer alguna diferencia con la toxicidad. Y tanto para sobrevida, en este otro metaanálisis en el cual se compararon varios pacientes tratados con la comparación de estas drogas, no existió diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida global o en la sobrevida libre de progresión. Y este beneficio, salvo en un estudio, fue independiente también para los grupos, ¿verdad? Al buscar la sobrevida libre de progresión. Y esto también sirvió tanto en enfermedad limitada como en enfermedad extendida. Ninguna de las utilizar puede ser indistinto. Se puede utilizar ya sea el carboplatino o el cisplatino. Con los eventos adversos hay algunas cosas curiosas, ¿verdad? Y es que al analizar, por ejemplo, cualquier grado de toxicidad en los pacientes que tienen toxicidad leve, trombocitopenia va a ser va a ser más frecuente en los pacientes que reciben carboplatino, pero hay algunas otras como la toxicidad renal o la neurotoxicidad que pueden ser menores en los eventos adversos leves cuando se utiliza cisplatino en el esquema. Y cuando hablamos de enfermedad avanzada o de toxicidad severa, ¿verdad? Con grado 3 o mayor, vemos que esto se respeta para las plaquetas, pero en incidencia de eventos adversos serios, incluso, por ejemplo, tanto para enfermedad renal como para neurotoxicidad, los porcentajes se mantienen e incluso en este metaanálisis, la mayoría de pacientes que desarrollaron falla renal grave o más, o de un grado 3 o mayor, la mayoría de los pacientes estaban en carboplatino. Entonces, en algunas otras cosas importantes, como les decía, es que la respuesta, incluso la respuesta completa de los pacientes puede ser bastante alta al inicio, incluso, por ejemplo, porcentajes de respuesta completa que pueden llegar hasta el 70% en la quimioterapia, pero generalmente esto va a superar un año, pero no los dos en los que la enfermedad regresa, incluso en la enfermedad limitada, y vemos que pues a los 5 años la mayoría, uno de cada 4 pacientes son los únicos que van a estar vivos,
Y generalmente en enfermedad avanzada también son tumores que son quimiosensibles. La cantidad de la respuesta completa pues es menor, ¿verdad? Y generalmente los tiempos o en los que esperaríamos que los pacientes se mantengan libres de enfermedad pues van a ser alrededor de los 6 meses y generalmente después de los 5 años, 1 de cada 100 es lo que esperaríamos de estos pacientes que estén vivos. Entonces, pues para la primera línea, ¿verdad? Al igual que el esquema adyuvante, generalmente se va a preferir el etopósido en combinación con el cisplatino o el carboplatino, ¿verdad? Y esta es la recomendación categoría 1 para ambas guías. Entonces, algunas otras cosas, como por ejemplo, lo que sí está claro es que un paciente que está en una etapa que va a ser operable, cuando los pacientes reciben en algún momento, no reciben ninguna terapia adyuvante, la probabilidad de que estos pacientes sobrevivan es más baja en comparación a los pacientes que posterior a la cirugía reciben algún tratamiento como quimioterapia o como quimioradioterapia o únicamente radioterapia, ¿verdad? Entonces, lo que está claro es que estos pacientes deben ir a radioterapia. Y la otra cosa es que en los pacientes que tienen enfermedad localizada, pues la vigilancia, obviamente, pues es solo operarlo, sino de la adyuvancia no tiene, es la que tiene menor beneficio sobre la supervivencia global. Por lo tanto, dar quimioterapia adyuvante basada en platinos mejora o alcanza incluso un porcentaje más alto de que los pacientes estén vivos a los 5 años. Ya vamos a regresar a lo de la radioterapia al sistema nervioso central, pero pareciera ser que puede ser una opción en enfermedad eh, localizada cuando los pacientes aún sin enfermedad o en las poblaciones de etapa temprana reciben radioterapia sistema nervioso central y quimioterapia adyuvante. En algunos casos en los que los pacientes posterior a la cirugía se decide utilizar de forma secuencial o concomitante quimio-radioterapia, puede tener cierto beneficio y este puede ser, si vemos, un poco menor, pero vamos a ver cuáles fueron las características de los que recibieron radioterapia a los que no se operan. Y la radioterapia sola a pulmón, que vemos que incluso eh, puede ser deleteria a la supervivencia. Pero de este ensayo tal vez lo más importante es concluir de que incluso, por ejemplo, dos cosas importantes. Una es que la quimioterapia adyuvante es el estándar de tratamiento para enfermedad localizada que es candidata a cirugía. En algunos casos valorar radioterapia sistema nervioso central y todavía o no se ha definido un beneficio específico en los pacientes que reciben radioterapia como profilaxis, radioterapia con quimioterapia como terapia concomitante o que solo reciben radioterapia en comparación a los que no reciben ninguna otra terapia. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la adyuvancia en los pacientes que pueden ir a cirugía? 4 o 6 ciclos de cisplatino en combinación con etopósido o carboplatino y en algunos casos específicos radioterapia, específicamente cuando tienen un estado ganglionar N2, se puede considerar, ¿verdad? Sabiendo que pues la toxicidad sumada va a ser alta, pero en estos casos en los que los pacientes tienen N2 se puede considerar y N1 con menor recomendación, pero por ejemplo en un paciente joven o que tiene una buena clase funcional, aunque sea únicamente N1 o los que tienen enfermedad ganglionar y esta enfermedad logra ser resecable, se puede considerar dar quimioradioterapia concurrente con la quimioterapia basada en platino y etopósido.
si bien es cierto que en algunos momentos se han tratado de hacer ensayos en los cuales los pacientes que tienen enfermedad eh, en completa remisión o en los pacientes en los que están libres de enfermedad después de, en este caso, por ejemplo, los pacientes en el que en algún momento recibieron quimioterapia o incluso radioterapia de inducción porque no pudieron ser llevados a cirugía y en algún momento estos pacientes que estaban libres de enfermedad posterior a una secuencia de tratamiento con respuesta completa, demostró que la radioterapia profiláctica en este metaanálisis puede ser una opción en los pacientes en los que no tienen enfermedad medible. Hay algunas cosas también que resaltar y es que generalmente la mayoría de estos pacientes tenían una buena clase funcional. En estos pacientes, ¿verdad? La radioterapia sistema nervioso central en los pacientes que están asintomáticos puede ser una opción. Y en este otro metaanálisis vemos que también en pacientes que tienen completa remisión, o sea, en los que alcanzan una respuesta completa y no hay enfermedad medible, la radioterapia sistema nervioso central también se puede utilizar como estrategia y esto tiene beneficio tanto en la sobrevida global como en la enfermedad libre de progresión. Este beneficio, por ejemplo, el problema, ¿verdad? O en el análisis de este otro artículo publicado en el 2007 en la New England, es que vemos que los pacientes que incluso tienen enfermedad extensa, pero que no tienen enfermedad del sistema nervioso central, también tuvieron mejoría, pero vemos que los tiempos de recaída versus los pacientes que no recayeron son en semanas, ¿verdad? Y el beneficio sobre la sobrevida, pues no sobrepasa el mes. Y esto mismo se ha comprobado, pues como se volvió a comprobar que en los pacientes que en algún momento, por ejemplo, tienen enfermedad extendida, dar radioterapia profiláctica sistema nervioso central, pues también no alcanzó a probar que esto impactara en la supervivencia. Entonces, la profilaxis del sistema nervioso central, pues tal vez podría ser o se debería considerar pues en un comité multidisciplinario, probablemente en un paciente que tiene un buen estadio funcional o en alguien que no tiene enfermedad medible en ese momento y tampoco el sistema nervioso central se puede considerar, sabiendo que va a haber neurotoxicidad secundaria a la radioterapia y que el beneficio global aproximadamente va a ser de un 5%. Y en el caso de enfermedad avanzada que tenga una respuesta completa, pues si cae en ese subgrupo que más o menos van a ser los recurrentes tardíos o que no, o que consideramos de que tiene un buen ECOG después de terminar la terapia, se podría valorar, pero hay que analizar cada uno de los casos. Por lo tanto, asumir que todos se van a radiar, pues tampoco es lo correcto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un paciente joven que tiene esta enfermedad, al que se logra hacer resección completa y está libre de enfermedad con buen estadio funcional y sin comorbilidades, pues la radioterapia sistema nervioso central puede ser una opción. Y en el caso de enfermedad avanzada, pacientes que alcanzan respuesta completa y que no tienen enfermedad medible. Dar, por ejemplo, radioterapia concurrente, incluso que esta radioterapia en algún momento fuera recibida 2 veces, fuera un régimen más intenso para tratar de disminuir la toxicidad en los pacientes en los que hablamos que podían ser N2 y que reciben secuencialmente quimio y radioterapia, pues igual no aumentar la intensidad o la periodicidad de la radioterapia no fue mayor.
¿verdad? O sea, no tuvo un mayor efecto sobre la lesión, pero en alguien que va a cirugía, que tiene una etapa localizada y que descubrimos que es N1 o N2, se puede valorar dar la radioterapia concurrente junto con la quimioterapia para tratar de disminuir el porcentaje de los pacientes que recaen en N2 mandatorio, N1, igual, ¿verdad? Si es un paciente que tiene un buen estadio funcional y que tiene un buen ECOG. Entonces, de manera adyuvante para la enfermedad limitada, o que es resecable, el esquema adyuvante de topósido cisplatino 4 a 6 ciclos y la toxicidad lo permite, pues va a ser lo ideal de la terapia. Y en el caso de que los pacientes tengan N positivo, se puede considerar dar radioterapia concurrente al esquema de la quimioterapia, o en el caso de los pacientes que no se puedan operar y están en una enfermedad localizada, puede ser una opción. Y la radioterapia profiláctica en pacientes que tienen respuesta completa se puede considerar, ¿verdad? Pero como les digo, todos estos individualizando cada uno de los casos, bueno. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad localizada, que generalmente es la menor cantidad de pacientes, si tienen N positivo, se puede evaluar la radioterapia. Todos van a recibir quimioterapia, ¿verdad? Dependiendo del estado ganglionar, valorar la quimiorradiación, ¿verdad? Cuando se utilice quimiorradiación 4 ciclos, radiación, eh, eh, radiación de 2 veces versus un día no a nuestro ser superior, y la radiación profiláctica únicamente pues en los pacientes FIT se puede considerar que tienen enfermedad resecable o con respuesta completa, ¿verdad? Pero de todos estos pacientes que son tratados en enfermedad temprana, que se recuerdan que al inicio vimos que si bien la sobrevida global de estos pacientes o la mediana de sobrevida global va a rondar los 18 meses, ¿verdad? Y dentro de esos 18 meses están generalmente el 75% de los pacientes que van a recurrir a esta enfermedad. Entonces, que la enfermedad sea localizada no es garante de que el paciente se vaya a curar, y generalmente son pacientes que tienen que llevar un seguimiento periódico porque el riesgo de que recurran es bastante alto. Ahí con enfermedad temprana todo bien. Entonces, O sea, ¿cuándo? Lo que no me queda claro, ¿cuándo le das, por ejemplo, concurrente? O sea, o Y sea, esa es mi duda también. generalmente pacientes que son N2 o pacientes que son inoperables desde el inicio. Bueno, pacientes que pues pero igual N2, perdón, N2 cuando ya lo operaron. posterior a la cirugía, o en Ah, pacientes que posterior a la cirugía, o sea, N2 patológico, o N2 patológico siempre, que no sean que no sean M positivo. Y en pacientes que tengan enfermedad inoperable, que esté localizada y que no tenga enfermedad a distancia, puedes valorar dar quimiorradioterapia, porque el porcentaje de respuesta objetiva puede ser de hasta un 90%, y la tasa o sea, la respuesta completa puede ser de un 40% en los pacientes que no tienen enfermedad operable, ¿verdad? no, gracias. La enfermedad localizada que no se puede operar, o posterior a la cirugía, que son N2. Ok. Entonces, para la enfermedad avanzada, ¿verdad? Pues igual, ¿verdad? Hay algunas cosas, hay como algunas, algunos avances, ¿verdad? Se podría decir en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Generalmente, la primera línea
es en un esquema basado en platinos. Y los pacientes en la que la enfermedad se vuelve refractaria va a ser comprendida en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, y progresan dentro de la quimioterapia o que progresan durante las primeras 6 semanas después de la última, y a partir de las 6 semanas se puede considerar recurrente, ¿verdad? Y este porcentaje de refractariedad a la terapia puede ser tanto en enfermedad extendida como en enfermedad localizada. Entonces, generalmente, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad localizada, un paciente que recurre y que solo recurre local, se puede valorar radioterapia y posteriormente dar secuencia de radioterapia o la primera línea. Esta primera línea, generalmente, el esquema es igual al de la adyuvancia, ¿verdad? Topósido cisplatino y alguien que puede presentar eh, 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 alergia, hipersensibilidad al etopósido, pues se puede utilizar irinotecan, y en los casos en los que la enfermedad es sensible, que eso quiere decir de que los pacientes tienen 3 meses de respuesta sostenida una vez de que se ha dado la quimioterapia, en este caso se puede considerar en la segunda línea volver a usar el esquema si los pacientes definitivamente no tienen, son refractarios, ¿verdad? O incluso estos pacientes recaen antes de las 6 semanas o mientras están en la quimioterapia, valorar cuidados paliativos o en algún caso, ¿verdad? Dar alguna segunda línea de quimioterapia, que es lo que vamos a ver que vamos a ver a continuación, pero tal vez lo que no hay que perder de vista, ¿verdad? Es de que a diferencia de ovario, ¿verdad? Aquí se consideran 3 meses, ¿verdad? Como respuesta sensible. Resistente, si ese periodo es menor, y refractario si no tiene respuesta durante la quimioterapia o antes de 6 semanas. Entonces, se trataron pues, varios en segunda línea, que aquí se me cruzó el de segunda línea con topotecan, pero generalmente los pacientes en los que en algún momento todos estos son pacientes que recibieron topotecan como segunda línea, y se trató de hacer un análisis de qué factores de riesgo podían ayudar o a predecir la sobrevida, ¿verdad? De estos pulmones que que es de donde se avala que estos pacientes pueden ser refractarios, ¿verdad? Y son signos de mal pronóstico de alto riesgo, ¿verdad? Aquellos que van a recaer tempranamente, los que tienen los que tienen un PC o un estado funcional de 2 o más, metástasis hepáticas o que tienen hipoalbuminemia, son pacientes que generalmente les va a ir mal. Entonces, en pacientes en los que se han probado algunos otros esquemas alternativos, ya sean no basados en platinos como primera línea, pues todos tienen la misma mediana de sobrevida, ¿verdad? Por lo tanto, cisplatino etopósido sigue siendo la primera línea de quimioterapia como alternativa. Y adicionar quimioterapia, por ejemplo, pues este es el ensayo Caspian, ¿verdad? Que en los cuales los pacientes que tenían enfermedad extendida, que no habían recibido tratamiento, que podían tener enfermedad cerebral, pero ya no, que la dosis de esteroides debía ser menos de 10 miligramos de prednisona, o que no estaban sintomáticos en ese momento, en los que se consideraba que los pacientes estaban fit y que tenían enfermedad medible. Se intentaron varios abordajes, ¿verdad? Combinar combinar un anti-CTLA4 con un anti-PDL1 asociado al estándar de quimioterapia, utilizar únicamente quimioterapia, y en el caso de los pacientes que tenían respuesta completa o
que tenían enfermedad, o en los pacientes que tenían algún grado de respuesta objetiva, o sea, respuesta parcial o respuesta completa, estos pacientes tenían la opción de ir a radioterapia profiláctica sistema nervioso central. ¿Qué pasó? Para adicionar durvalumab, fue estadísticamente significativo en sobrevida global y en los pacientes se convirtió en, como tratamiento de primera línea, adicionar un anti-PDL1 y el porcentaje de pacientes que continuaban en sobrevida libre de progresión fue superior, aunque si vemos como estos son porcentajes de pacientes, vemos que incluso a los 2 años, como es en esto, solo 1 de cada 10 seguían libre de enfermedad y la sobrevida libre de progresión no fue estadísticamente significativa, pero durvalumab, dado su beneficio sobre la sobrevida global, se considera como primera línea categoría 1 en los pacientes con enfermedad pulmonar. Por lo tanto, si está la opción, se puede valorar agregar durvalumab al esquema de terapia. Entonces, efectos adversos para inmunomediados, obviamente mayores, más efectos adversos en los pacientes que recibían la asociación de inmunoterapia, pero los efectos adversos pues fueron tolerados y aquellos que llevaron a la muerte, pues el porcentaje fue igual, ¿verdad? El brazo de durvalumab tremelimumab fue más tóxico y no alcanzó beneficio al compararlo con la quimio, entonces pues por eso ya no se siguió reportando. Y el otro es el Empower 133, que es adicionar a atezolizumab al etopósido carboplatino. Este se da por 4 ciclos y los pacientes se quedaban en mantenimiento con atezo hasta que recayeran, ¿verdad? Y el objetivo era medir sistema sobrevida global y en los que se considerara, ¿verdad? Estaba la opción de dar en los que se consideraban que estaban fit y que en algún momento tenían respuesta completa, se podía dar radioterapia profiláctica sistema nervioso central. Los pacientes recibieron los 100 miligramos del día 1 al día 3 y el carboplatino 5 miligramos mililitro minuto en área sobre la curva, ¿verdad? Esta también fue estadísticamente significativo tanto para la sobrevida global como para sobrevida libre de progresión, siendo el segundo PDL1 que actualmente cuenta con aprobación para utilizar como primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas. La otra cosa es que tanto en el Caspian como en los pacientes con atezolizumab, este efecto fue independiente del TMB, como de la expresión de PDL1 o de CPS, ¿verdad? Indistintamente de los biomarcadores, el beneficio de la sobrevida fue estadísticamente mejor para los pacientes con inmunoterapia. Y algo que también hay que tener en cuenta es de que en pulmón de células, en cáncer de pulmón de células pequeñas, lo primero es que generalmente que tengan un PDL1 positivo o que tengan un tumor board, un tumoral mutational burden alto, generalmente es infrecuente, ¿verdad? La mayoría, hasta un 25% de los pacientes tienen expresión de PDL1 que es del 1%, pero que tengan más de un 5% es en un 7%, ¿verdad? Entonces, generalmente los marcadores en esta enfermedad pues no han demostrado que se puedan utilizar como
como pronósticos a la respuesta o como indicativos para iniciar inmunoterapia. Y pues recientemente el año pasado, el serpulimab, que también es un anti-PDL1, se utilizó en pacientes que tenían enfermedad avanzada y que tenían enfermedad medible con buen con buen estado funcional, fue el ASTROM-5, y en los cuales pues se estratificaron igual con la expresión del PDL1, podían tener metástasis o no, y igual el estándar que era carboplatino asociado a etopósido, y serpulimab se seguía dando cada 3 semanas como terapia de mantenimiento, mientras que la quimioterapia pues quedó en placebo. La diferencia es que los pacientes que tuvieron, en los cuales, tuvieron cierto grado de respuesta, en los que la enfermedad no progresó, este fue estadísticamente significativo y la tasa de respuesta sostenida esta respuesta incluso en los pacientes que se expusieron al serplulimab fue hasta de 5 meses, ¿verdad? Y la sobrevida global, pues también fue estadísticamente significativa para serplulimab. Entonces, pues, son las opciones de tratamiento para primera línea, que está basado igual en la quimioterapia basada en platinos, en combinación con etopósido y un anti-PDL1 como terapia estándar. Igual, ¿verdad? Aunque se midió la expresión no fue significativa, pero vemos nuevamente que la cantidad o el porcentaje de pacientes que en algún momento tenían positividad para expresión de PDL1 del total de los pacientes es sumamente bajo, ¿verdad? Solo 62% de los pacientes de los 389 que se le autorizaron. Y los efectos adversos pues, fueron tolerables, y a excepción de los efectos adversos inmunomediados, vemos que los efectos adversos serios pues fueron bastante similares al adicionar el serplulimab en pacientes con el estándar con etopósido carboplatino. Entonces, de los estudios, ¿verdad? De los estudios para cáncer del pulmón, enfermedad avanzada, etopósido cisplatino en combinación con inmunoterapia. 3 son las aprobaciones actualmente: pembrolizumab, y nivolumab, perdón, ya no tienen aprobación en el contexto de primera línea por el efecto en la sobrevida global, que no fue estadísticamente significativa la diferencia. Para la segunda línea, que son los pacientes que van a progresar, generalmente esta tasa de respuesta que inicialmente es alta. En los pacientes que son sensibles se puede volver a reintroducir el otro esquema, el mismo esquema si la toxicidad lo permite, que son más de 3 meses. Pero en los pacientes que tienen enfermedad resistente o refractaria, pues topotecan va a ser la opción. Vemos que igual la sobrevida global es sumamente baja, o el checkmate, que es nivolumab como monoterapia, se puede utilizar, pero vemos que el porcentaje de respuesta igual es 1 de cada 5, pueden tener algún grado de respuesta parcial o de respuesta completa. ¿Vale? Entonces, utilizar más quimioterapia, por ejemplo, en los pacientes que previamente ya han sido tratados, tratando de alcanzar un mayor grado de respuesta, ¿verdad? O que los pacientes sobrevivan más. En alguien que está fit, puede ser una opción. En este estudio, por ejemplo, se trataban de analizar quimioterapia combinada
utilizando, por ejemplo, cisplatino etopósido o cisplatino irinotecan, pero una de las características es que generalmente estos pacientes era una reintroducción del mismo esquema y estos pacientes eran sensibles a la terapia. Entonces, en los pacientes en los que era sensible, en los pacientes en los que son sensibles a la terapia, volver a reintroducir el mismo esquema tiene más beneficio que la monodroga con el topotecan, que entonces lo reservaríamos para aquellos que recaen en menos de 3 meses. Entonces, en los pacientes en los que son sensibles, ¿verdad? Se puede utilizar terapia combinada antes que el topotecan, y en la enfermedad refractaria, pues el topotecan. Entonces, pues en la segunda, con la segunda línea, ¿verdad? Tiene 2 desventajas, y una de esas es de que la tasa de respuesta que antes podía ser entre un 50 y un 60%, vemos que ahora está alrededor de 22, y que en los casos en los que los pacientes puedan haber tenido algún grado de respuesta o que sean sensibles al platino, pues un doblete de platino será la opción, y en los pacientes que sean refractarios, pues el topotecan puede ser la línea preferida, o inmunoterapia. Algunos intentos, ¿verdad? Lo que sí es de que utilizar esquemas más agresivos, ¿verdad? En segunda línea, tampoco en los pacientes que tienen enfermedad sensible, por ejemplo, volver a reintroducir los tripletes tampoco ha demostrado de que sea beneficioso. Por lo tanto, podríamos concluir que la primera línea va a ser etopósido cisplatino más inmunoterapia, y en los que son sensibles al platino, reintroducir un doblete basado en platinos, y en los que son refractarios, topotecan, ¿verdad? O cuidados paliativos. En los pacientes que tienen enfermedad recurrente, ¿verdad? Pues igual el uso de la inmunoterapia que ya lo habíamos visto en la tabla de inicio, o combinar nivolumab y ipilimumab en pacientes que tuvieran expresión de PDL1. Se trató de analizar específicamente los pacientes que sí lo expresaban, y lo que sí pasó es que esta combinación de nivo y ipilimumab en los pacientes que no habían tenido respuesta, vemos que generalmente los pacientes que tienen un tumoral board de alta expresión, que vimos que va a ser un porcentaje sumamente pequeño, porque generalmente esto solo pasa en un 5% de los pacientes, pues probablemente en esos la opción de una segunda línea, específicamente en ese como, como, como una línea a la recurrencia en pacientes que ya fueron multitratados, pues en ellos podría ser una opción, en vez de utilizar una vez que han recaído nuevamente, para utilizar la combinación si tienen una expresión de TMB mayor de 10, la inmunoterapia combinada. Algunos otros medicamentos, para que pues igual se han tratado de utilizar en enfermedad extendida utilizando algunos otros principios, como por ejemplo en los pacientes en los pacientes en los que se trató de usar beliparib. Este estudio pues fue positivo, ¿verdad? Pero sin embargo no fue positivo en la sobrevida global, por lo tanto pues tampoco se recomienda como en primera línea, aunque específicamente no se, se analizaron todos los pacientes, sino específicamente el subgrupo, el subgrupo al que debería ser candidato, los pacientes que tienen beliparib, que no sé si se acuerdan a qué familia pertenece este beliparib. Un inhibidor de PARP. Son los inhibidores de PARP, ¿verdad? Entonces estos pacientes pues no necesitaban la línea mutacional, ¿verdad? Por lo tanto, pues habrá que esperar a ver si específicamente en los pacientes que tienen biomarcadores podría ser positivo, ¿verdad? Algunos otros intentos, ¿verdad? Específicamente con algunas
otras moléculas, tratando de buscar en este caso cuál debería de ser si hay alguna otra opción, ¿verdad? O algún otro blanco molecular, como en pacientes en tercera línea, por ejemplo, con inhibidores de aurora quinasa, han demostrado pues, que en fase 2 pueden ser efectivos y que específicamente, aunque, ¿cómo se llama? Estos anti-VEGF, los aurora quinasa, los inhibidores del factor de crecimiento EGFR, ¿verdad? Como estos han mostrado algún cierto grado de respuesta, pero pues no son terapia estándar, ¿verdad? O como el alisertib, ¿verdad? Del inhibidor de la aurora quinasa, que si bien fue positivo, específicamente para los que tienen presencia de MYC mutado, pues pueden utilizar como líneas alternativas de blancos moleculares, si en algún caso de ese genotipo del tumor. El lurbinectinib, ¿verdad? Como monodroga, en algún momento, ¿verdad? Igual, la tasa de respuesta fue baja, ¿verdad? O sea, un 23% de respuesta objetiva, por lo tanto, pues tampoco se ha logrado sustituir el topotecan, ¿verdad? Entonces aquí vemos varios ejemplos de terapias de segunda línea, pero vemos que el porcentaje de sobrevida global es bastante similar, ¿verdad? Para todos y que incluso, por ejemplo, algunos otros esquemas de quimioterapia, pues la tasa de respuesta va a rondar el 22%. Entonces, en enfermedad primera línea, ¿verdad? Los anti-PDL1 son los que han demostrado que pueden influir en tratamiento de primera línea y mejorar la sobrevida global. Segunda y tercera línea un poquito menos claro, ¿verdad? Quimioterapia con topotecan, ¿verdad? Podría ser la opción. Y los mantenimientos, ¿verdad? Más que convertirse en un mantenimiento, específicamente los que tienen un TMB alto, pues la combinación de NIVO y PI, ¿verdad? Entonces, generalmente, ¿verdad? Se puede, en los pacientes que es lo que habíamos discutido anteriormente, por ejemplo, en los que ya tienen enfermedad del sistema nervioso central, hay que dar radioterapia, ¿verdad? En combinación con la quimioterapia y la sobrevida global 8 a 10 meses, 2 meses más, si agregamos la radioterapia, pero la mayoría van a fallecer antes de los 5 años. Entonces, específicamente con el cáncer de pulmón de células pequeñas, es un tumor de muy mal pronóstico. La quimioterapia siempre va a ser la opción de tratamiento. Tanto la enfermedad localizada como avanzada puede influir en el desenlace, pero ya vimos que el cambio incluso puede ser tan bajito como 6 meses sobre la sobrevida global. La radioterapia profiláctica puede ser una opción, ¿verdad? Aunque es debatible, por lo que vimos de que en algunos no fue significativo el efecto. Y si alguien tiene buen estado funcional, pues una segunda línea o derivar a los pacientes a cuidados paliativos, ¿verdad? Y pues únicamente, no sé. O sea, cáncer de pulmón de células pequeñas, a pesar de cómo se llama, pues del tiempo, dirán, hay dos cosas importantes sobre la que es quimioterapia basada en platino, o sea, asociada a topósido, es el estándar, y anti-PDL1 de primera línea. La segunda línea, si lo aguantan, pues topotecan, ¿verdad? Y únicamente, ¿verdad? No sé si preguntan, muchachos. Y radioterapia en esta enfermedad avanzada, por ejemplo, si la enfermedad pues no es tan extensa, se podría considerar. Específicamente, bueno, el tiempo es chiquito, ¿verdad? La progresión va a ser rápida, ya vemos que van a ser 5 meses. Por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión sintomática ósea o que tiene fractura o que tiene enfermedad del sistema nervioso central, hay que dar radioterapia, ¿verdad?
Quimioterapia concurrente, únicamente en los casos de los pacientes que pueden tener respuesta, pero el problema es que van a recaer rápidamente y va a ser va a ser sumamente tóxico. Por lo tanto, lo que sí es que en los pacientes, en los análisis de subgrupos de los pacientes que recibieron atezo o que recibieron durvalumab, ¿verdad? Estos pacientes había un subgrupo que tenían enfermedad del sistema nervioso central. Estos pacientes tuvieron una sobrevida global menor, incluso en los pacientes que nunca habían recibido radioterapia, pero no fue distinta a los pacientes que, o sea, si agarras a un paciente que tiene cáncer de pulmón y le das primera línea con inmuno, y este paciente tiene enfermedad del sistema nervioso central, la sobrevida fue menor, pero el impacto de dar radioterapia no influyó en la sobrevida del paciente, ¿verdad? Más que para el control de los síntomas o para detener y evitar que los pacientes desarrollaran un cráneo hipertensivo. Por lo tanto, el contexto de la radioterapia es paliativo. Bueno, Sí, pues, no solo en sintomáticos. Y, por ejemplo, como estos hacen un montón de paraneoplásicos, ¿se trata primero el paraneoplásico y después la quimio o es como al mismo tiempo? son concurrentes, son puntos, ¿no? Mm, Tengo una duda en a quienes considerar darle radioprofiláctica al sistema nervioso central. Pues mira, después de la recomendación, porque de hecho en la guía sigue recomendándose la radioterapia sistema nervioso central. Entonces le hablé a Bonnie y le hablé al doctor Lengua y ellos son partidarios, ellos son partidarios de no dar radioterapia profiláctica sistema nervioso central, salvo que sea un paciente que tiene menos de 50 años, que aunque que haya tenido, por ejemplo, que haya tenido una enfermedad que haya sido resecable por completa y que tenga un PET negativo y que no tenga comorbilidades que los vayan a matar o que no tenga, o que la quimioterapia no haya deteriorado su estado funcional. En ellos consideran también que se podía dar radioterapia profiláctica y en los demás no. Ok, gracias. Pues sí, ahí en las pláticas de tumor de células pequeñas siempre empiezan tumor que promete mucho, pero en el cual hemos avanzado poco. ¿Verdad? Porque realmente esos son tumores que ni tiempo dan, ¿verdad? Entonces, tal vez veremos como uno al año se lo lleva así rapidito ya los pacientes ya en etapas 4 o muy avanzadas que no da tiempo de hacerle nada, ¿verdad? Ni aún con la inmuno logramos parar. Ahora, pues sí, cabal, ¿verdad? En biología molecular, más o menos se ha avanzado, pero el problema de esta enfermedad, el problema de esta enfermedad es que generalmente los marcadores estándar de la quimioterapia no funcionan y eso es por dos cosas específicamente, que la mayoría de los tumores de células pequeñas son tumores fríos y como tumores fríos son los que tienen un bajo infiltrado leucocitario y la otra cosa es que lo que se ve es que generalmente estos tumores tienen un alto porcentaje de anticuerpos de antígenos dirigidos específicamente a los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Tanto así que la nueva clasificación de pulmón de células no pequeñas y en lo que está diseñado el enfoque del reclutamiento de los nuevos ensayos es en una clasificación molecular en la cual se clasifican con un fenotipo eh, eh, con un inmunógeno, para que generalmente es algo que no solo se ha hecho en pulmón de células pequeñas, sino que ya se hace en tumores gastrointestinales y generalmente es una secuencia de 24 genes en los cuales se trata de identificar este grupo
que de los 4 subgrupos moleculares, este inmunofenotipo que es, este fenotipo de expresión tumoral en el cual se conocen como tumores de células pequeñas que son inmunógenos. En estos pacientes, tanto el subgrupo de los que recibieron atezo, o específicamente los que recibieron atezo, son los que tienen una mayor respuesta, incluso tuvieron una sobrevida global de más de 6 meses. ¿Cuál es el problema? Es que generalmente este grupo tan específico solo se da como en 2 de cada 10 pacientes, ¿verdad? Entonces pareciera que pues lo que no hay es un marcador, ¿verdad? Y el otro problema es que ya sabiendo que generalmente estos tumores son tumores que tienen poca invasión de leucocitos, entonces de linfocitos, la nueva, o sea, las nuevas moléculas en estudio son moléculas que lo que tratan, que se llama, son moléculas atrayentes para linfocitos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que terapias que lo que tratan de buscar es atraer a los linfocitos T ante la enfermedad tumoral, y de eso, pues, los BiTEs, ¿verdad? Que generalmente lo que tratan de hacer es enlazar o sea, que el anticuerpo enlace el tumor específicamente con un antígeno, con un antígeno específicamente tumoral, que en el tumor de células, que en el cáncer de pulmón de células pequeñas es el DLL3, y al mismo tiempo algo que atraiga al linfocito para que entonces el linfocito, por citotoxicidad, logre destruir la célula. ¿Cuál fue el problema? Que la mitad de estos pacientes hicieron síndrome nivelador de citoquinas, ¿verdad? Entonces, pues, no, no hay como algo Y, todavía. y aquellos medicamentos conjugados, así como los que vimos, ¿consideras que podría ser una opción después? ¿Conjugados como cuáles? Como esos de sacituzumab o Vitecan y esos que los antilectina, me acuerdo que habían otros. O sea, dentro de los anticuerpos conjugados hay varios, ¿verdad? O sea, hay varios. Y hay anticuerpos con un o sea, hay anticuerpos conjugados con un antineoplásico para liberación dentro de la célula, que igual fallaron, pero hay anticuerpos genéticamente diseñados, como lo que estábamos hablando de los BiTEs o las TCAR cells, ¿verdad? Las TCAR cells específicamente diseñadas para tu montón de células no pequeñas, en los que se han logrado captar, que son estudios de casos, han logrado tener una tasa de respuesta. El problema no es tanto la respuesta, sino lo que te decía. Si a un paciente le das quimioterapia, la respuesta no es mala, porque de hecho la respuesta es buena. O sea, un 60% van a responder. El problema es de que van a recaer y antes de los 3 meses, ¿verdad? Entonces, los que ahorita están en estudio, ¿verdad? O las líneas de estudio, ¿verdad? No ha habido un citotóxico que haya demostrado que se pueda utilizar conjugado a un anticuerpo de absorción, por ejemplo, como TM1 o como trastuzumab deruxtecan, pero sí hay algunos como, o lo que se está tratando es de disminuir, de hacer que este tumor que originalmente es frío se vuelva caliente, aumentando la respuesta, aumentando la efectividad de la inmunoterapia, que son los antistonas, ¿verdad? O sea, los antistonas o los inhibidores de la ARN polimerasa 2. Bueno, pero anticuerpos conjugados como tal, no. Ahora, anticuerpos diseñados genéticamente contra los linfocitos T para que estos potencien la respuesta. Sí, de hecho, aquí hay uno, ¿verdad? Que era lo que les explicaba, ¿verdad? Lo que se hace es que estos son biespecíficos, no son conjugados, ¿verdad? Entonces, un antígeno específico del tumor que pueda conectar el anticuerpo con la célula T para que ésta lo destruya por citotoxicidad, ¿verdad? El ensayo, la droga, ¿verdad? Que específicamente lo que se conjugó fue con un anticuerpo dirigido contra este DLL3, que lo expresa el 80% de los tumores de células no pequeñas.
en líneas posteriores, ¿verdad? O sea, en pacientes previamente tratados, una tasa de respuesta que si vemos, pues es muy similar a las anteriores a diferentes dosis, ¿verdad? Un 20%. Y la probabilidad de que en estos pacientes que respondan se sostenga y continúen con el tratamiento, que son los que tienen la flequita, pues la mitad de los pacientes siguen con respuesta, ¿verdad? Incluso después de varias semanas de tratamiento, pero pues igual todavía en fase 1. Bueno, Interesante eso. Gracias, Mario. Pues bueno, si no hay más, pues para agradecerte, Mario, estuvo chilera la clase. Entonces, mañana viene el doctor Lengua a dar la parte de radioterapia en cáncer de cabeza y cuello. Pues si quieres venir, Mario, estás invitado. bien, Nos vemos ahí. bien. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Noches. Entonces,